Y ahora me gustaría hablar del trastorno digamos, la transformación persistente de la personalidad a raíz de una experiencia catastrófica. Hay un cambio de la personalidad a partir de esa experiencia, como pueden definir de una manera evidente las personas que conocen a la persona con anterioridad, que la conocen, que han convivido con ella. Por lo tanto, que se puede hacer de una manera evidente ese cambio definido en los rasgos de personalidad, que suelen ser inflexibles y rígidos y desadaptativos. Se puede extraer a partir de la historia clínica que está bien elaborada con un cambio de la personalidad, es decir, a partir de una experiencia catastrófica no se da una acentuación de los rasgos previos de personalidad que hubiese, sino que hay un cambio de rasgos y facetas de la personalidad que son rígidos e inflexibles y transituacionalmente se mantienen crónicamente, pero que marcan una diferencia con respecto al funcionamiento anterior a la experiencia catastrófica que vivió esa persona. Eso hace que se manifiesten esos rasgos de manera rígida, como decía, en la personalidad y que se manifiesten en función del caso como mínimo en dos síntomas que tienen que durar más de 3 meses y que esos dos síntomas pueden ser los siguientes: una actitud de aislamiento social, una actitud de desconfianza y de hostilidad generalizada, un sentimiento de vacío y desesperanza, con incapacidad para expresar sentimientos negativos incluso, con un humor depresivo prolongado. Pero antes de esto no existía una depresión, ya digámoslo así, un trastorno afectivo que pudiese explicar estos síntomas. Un sentimiento de ser distinto de los demás o bien de haber cambiado con una extrañeza de sí mismo, que es un síntoma disociativo de despersonalización y que se acompaña, probablemente en función del caso, se puede acompañar de vivencias de embotamiento afectivo, es decir, una psicopatología de la afectividad en la que a la persona le cuesta expresar las emociones o los sentimientos. Hay un sentimiento de estar en peligro y de estar en constante amenaza sin causa justificada externa, o sea, sin una valoración empírica real previa de la que se pudiese desprender que la persona está constantemente amenazada o en peligro. No es así, pero ese sentimiento hace que la tensión interna y de amenaza subjetiva eleve el sistema nervioso central y haya un aumento de la hipervigilancia, de la vigilancia, de la alerta y también de la irritabilidad. Este cuadro clínico, tras una experiencia catastrófica, se da y supone una transformación de la personalidad, es decir, un cambio definido que se hace evidente a partir de la evaluación de la propia persona, extraída de su propia historia clínica o de lo que nos narran informantes adecuados, es decir, personas que ya conociesen previamente a este sujeto y que pudiesen informar que evidentemente esta persona ha cambiado, no funcionaba así. Es un cambio crónico de la personalidad tras una experiencia traumática que debe durar más de 3 meses, que se expresa, como decía, con esta sintomatología, como mínimo 2 de estos síntomas, es decir, sentimiento de ser distinto de los demás o de haber cambiado con una extrañeza hacia sí mismo, que puede conllevar o no, en función del caso, unas vivencias de embotamiento afectivo, es decir, de dificultad de expresión afectiva. Por un lado, ese síntoma. Otro síntoma posible es la sensación de hipervigilancia e hiperalerta, con un aumento de la irritabilidad para la que no hay una causa externa para tener ese estado de tensión, que puede conllevar, en función del caso, el uso de fármacos o drogas depresoras del sistema nervioso central. Drogas como el alcohol o hipnosedantes,
ansiolíticos para afrontar eso. Otro de los síntomas, sentimiento de vacío y de desesperanza, con un humor depresivo prolongado y que puede haber una incapacidad de expresión incluso de sentimientos negativos, aislamiento social, retraimiento social. Simplemente se relaciona y confía, simplemente. Sus confidentes son personas que conviven con él, que suelen ser cónyuges, o en algún caso hijos, pero frecuentemente cónyuges, no salen con nadie más. Actitud de desconfianza y de hostilidad generalizada. Estos síntomas se deben dar dos de estos. Ha habido una experiencia catastrófica previamente, la persona no era así y ha cambiado y tienen que durar más de 3 meses estos síntomas para su diagnóstico. Es frecuente que esté precedido a un trastorno de estrés postraumático identificado. La experiencia catastrófica da lugar a un trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo no se trata, dura más de un mes, por lo tanto se hace la fase, por decirlo así, se diagnostica el postraumático. Y digámoslo así, que se podría considerar la transformación de la personalidad persistente como la evolución crónica del trastorno de estrés postraumático. Y el curso prototípico sería trastorno de estrés agudo, experiencia catastrófica en la persona, experiencia que la persona subjetivamente ha rebasado sus expectativas y sus recursos de afrontamiento en el momento, bien sea una experiencia directa o indirecta. Y tras 2 años de trastorno de estrés postraumático, ya digamos que se instaura un cambio de la personalidad, como pueden informar las personas que conocían al sujeto afectado, o como se puede extraer de la historia clínica si la hubiese, y de las pruebas, etc. Y digamos que se podría considerar la transformación persistente de la personalidad como la evolución crónica del cuadro clínico por factores de estrés, en este caso del estrés postraumático.